José no peleó con el propósito de Dios, al contrario, él se rindió a lo que Dios estaba haciendo, aunque no lo entendía. Tal vez hoy no estás entendiendo lo que te está pasando. Tal vez hoy no estás entendiendo el porqué de tu salud está empeorando. Tal vez no estás entendiendo el porqué de ese problema laboral. Tal vez no estás entendiendo el porqué de esa situación en tu familia. Tal vez no estás entendiendo por qué tus hijos rebeldes. Tal vez no estás entendiendo por qué tu matrimonio, en vez de levantarse, parece que se cae más. Tal vez no estás entendiendo el porqué de esa escasez. Tal vez no estás entendiendo nada de lo que te está pasando. José tampoco lo entendía, pero José lo aceptó a tal grado de decir: Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. No voy a rendirme ante el plan que tú tienes, porque sé, como dice esta canción, que tú eres fiel hasta el final y que algo bueno debe de pasar. Familia, usted debe entender una cosa: que al enemigo se le resiste, no se le rinde. Al único que se le rinde es a él. Pero al enemigo se le tiene que resistir. La Biblia nunca dice que nos rindamos al pecado. La Biblia nunca dice que se desborde usted a lo malo, a la tentación, a las mentiras que el enemigo te trae. La Biblia siempre marca que usted a quien debe de resistir es al desánimo, porque el desánimo es algo que el enemigo utiliza para apachurrarte, para oprimirte, para borrarte, para poderte destruir. Recuerde que el diablo viene a matar, robar y destruir. Y una de sus armas más poderosas es el desánimo en las personas. Por desánimo las personas pueden arrojarse de un puente. Por desánimo pueden tomarse una pastilla. Por desánimo pueden cortarse las venas. Por desánimo pueden quitarse la vida. ¿Me entiende? Se le resiste a la amargura, porque una persona amargada puede traerle grandes consecuencias, tanto en su salud como en sus relaciones personales. Nadie quiere estar con un amargado. No miren a los lados. Nadie quiere estar con un amargado. Además de que la amargura se contagia. Si usted ha estado o convive con una persona que la amargura lo domina, tarde o temprano usted va a terminar igual, amargado igual. Eres muy feliz, pero cuando estás con esa persona te vuelves igual. El ánimo te cambia, tu carácter se mueve. Se resiste a la tentación. La tentación es algo que el diablo utiliza constantemente. El diablo no sabe el futuro. Lo que sabe es de qué pie cojeas. Eso sí lo sabe. Y mientras más se lo demuestres, más utilizará cosas específicas para hacerte caer en la tentación. Si sabe que lo tuyo, el problema son las mujeres, va a estar pasándote mujeres a cada rato. Va a darte promociones exclusivas, 2 por 1 en media hora. ¿Para qué? Para que usted pueda caer, ¿verdad? Para que usted pueda sostener. Bueno, media hora estoy hablando mucho, 36 segundos algunos, pero al temor, se le resiste al temor, porque el miedo es algo que el diablo utiliza constantemente y en donde influye en el carácter de las personas, los paraliza. A muchos de ustedes el miedo los ha frenado a poner un negocio, el miedo los ha frenado a cambiar de trabajo, el miedo los ha frenado a hacer algo que Dios les había dicho desde hace mucho tiempo. Jesús mismo en el desierto le dijo a Satanás: no negoció. Jesús lo resistió. ¿Con qué? Con la palabra. Jesús no permitió verse afectado ante las tentaciones del diablo. Recuerde, familia, a Dios se le rinde y al enemigo se le resiste. La victoria cristiana consiste en saber a quién nos rendimos. Tu victoria viene en que sepas a quién te debes de rendir. ¿Me está entendiendo? Y también tu victoria viene a quién te debes de resistir. Nos rendimos a Dios. Vamos, dile al que tienes a un lado: nos rendimos a Dios, pero vamos a resistir. Vamos, díselo con fe: vamos a resistir a todo aquello que nos quiera alejar de Dios. Vamos, alguien le puede dar un aplauso a Dios en esta noche. Cierra tus ojos ahí donde estás. Padre, te doy gracias por esta noche y te pido por cada uno de mis hermanos que hoy está aquí. Te pido, Señor, que quites toda distracción, toda cosa que quiera meterse en sus mentes para robar tu atención, Señor.
Hoy desechamos toda preocupación que esté dentro de nosotros. Hoy nos enfocamos en la palabra del Señor. Señor, háblanos, que aquí estamos para escucharte. Hoy quitamos toda distracción que el enemigo quiera meter en nuestra mente por robarnos la paz. Háblanos, Señor, que aquí estamos. Háblanos, Padre. Familia, prepárate, porque el Señor sabe lo que piensa tu mente, lo que quiere tu corazón, lo que estás deseando últimamente. Prepárate. Dios va a hablarte hoy. Dios va a sanarte hoy. Dios va a levantarte hoy. Vamos, alguien le puede dar un aplauso. ¿Alguna vez se han sentido como si estuvieran en un pozo? Como si estuvieran en un lugar sin salida, como si estuvieran en un lugar siendo afectados, y no necesariamente un pozo físicamente, sino en un lugar de dolor. ¿Alguien se ha sentido en una circunstancia que les lastima, en una zona de incertidumbre, en un momento de frustración, en un momento de desesperanza, en un lugar donde tus oraciones parecen que no tienen respuesta, que no hay solución, donde los sueños, familia, parecen cada vez más difíciles de alcanzar, parecen alejarse más de nuestra realidad, de nuestra vida, en donde las circunstancias en muchos de ustedes que están pasando les hace preguntarse esta pregunta: Dios, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Muchos han llegado a ese extremo de decirle a Dios: ¿dónde estás, Señor? Porque no veo lo duro sino lo tupido, porque ya no sé cómo frenar esto, porque ya no sé a qué médico buscar, porque ya no sé de dónde más buscar, encontrar. Y es que lo difícil, familia, de estar en un pozo atrapado es que desde ahí, estando en esa situación, la visión nos cambia. Cuando usted está en una situación difícil, lo que antes parecía ser visible de manera fácil, ahora lo ves de manera difícil. Cada vez empiezas a tener una visión distinta de lo que antes eras. Antes confiabas, avanzabas, creías, pero conforme vas estando en un pozo, en una situación de estas en la que crees que no hay salida, va cambiando tu visión y empiezas a creer que ya no es tanto el tener fe, sino el moverse a tener una relación, que alguien te pueda ayudar, alguna palanca, algún amigo, alguien que pueda soportar. Desde el fondo, lo único que se alcanza a ver en una situación así es a ver paredes alrededor, y a veces a no ver nada. Aquí hay personas que ante un pozo, lo único que están viendo son 4 paredes alrededor. Han dejado de ver más allá de la visión que Dios les ha dado, más allá de lo que antes veían. Hoy, bajo esa situación que te está afectando, muchos de ustedes lo único que están observando son 4 paredes y a veces nada. Desde el fondo parece que todo se detiene, parece que no hay solución, parece que por más que busca uno cómo salir, no encuentra nada. Parece que todo, en vez de avanzar, se detiene. A veces desde el fondo uno piensa que Dios se olvidó de mí, que se olvida de uno. No levantes tu mano, pero algunos le han dicho a Dios: ¿por qué te olvidaste de mí? ¿Por qué estoy viviendo esta situación? ¿Por qué tan difícil lo que estoy pasando? Desde el fondo a veces uno piensa que Dios se ha olvidado de uno, se ha olvidado de cada promesa que te hizo, se ha olvidado de cada cosa que te dijo que sucedería. Y José, vaya que conoció, familia, muy bien este tipo de sentir, muy bien este tipo de sentimiento. Imagínese a José todo lo que le pasó: arrojado en un pozo, vendido, metido a la cárcel. Cada vez todo lo que pasaba era algo que le comprobaba el que no estaba en ningún plan, y que al contrario, todo se ponía peor. Vaya que él pudo recibir este sentimiento. José recibió previamente, antes de esto, sueños de parte de Dios, promesas de parte de Dios, visiones de parte de Dios. Como muchos de ustedes, Dios les ha dado la visión de algún día alcanzar ese negocio, de algún día tener ese empleo,
de algún día alcanzar ese hogar, esa casa, ese trabajo, de algún día tener familia, porque hay personas que buscan familia, de algún día ser exitoso, de ser triunfador, de tener buenas finanzas. José le fue revelado anticipadamente los planes de Dios a través de sueños. Se los mostró el Señor, sueños que algún día tenían que cumplirse. Pero para eso José antes pasa por el rechazo de sus hermanos, pasa por la traición de su familia, pasa por la esclavitud, pasa por la injusticia y pasa por la cárcel. Pero en todo esto, lo que podemos encontrar y que es muy claro en esta enseñanza es una verdad poderosa. Es una verdad poderosa, que el pozo no era el fin de José. Vamos a decirle que tienes un lado, no era el fin de José. Solo era parte del proceso. Vamos, si se lo vas a dar, dáselo fuerte, hijo. Cuando Dios me lleva a su presencia y me hace visitar una iglesia como estas, fue un plan totalmente de Dios. Estaba sufriendo, estaba pasando por una separación, por un divorcio, estaba pasando situaciones difíciles laboralmente, estaba bloqueado, ¿entiende? Cuando uno pasa por esas situaciones te bloqueas en todo. Eso no me permitía trabajar, concentrarme en el trabajo, hacer mi trabajo. Tanto era mi problema que estaba enfocado en eso. No podía tener hijos, y esa fue una de las grandes causas del porqué de esa separación. Un servidor no podía tener hijos, clínicamente estaba garantizado, además de que era una operación costosa, ¿me entiende? Eso, cuando no lo vives, dale gracias a Dios que Dios te ha dado hijos de una manera natural. Dale gracias a Dios que Dios te ha dado hijos de una manera sin tener que sufrir. Un servidor pasó 10 años intentando e intentando. Es algo que frustra, es algo que cansa. Pero no solamente para mí, sino para mi pareja también. Mi pareja, con el pasar de los años, cada vez su corazón era más duro. Cada vez su corazón se amargaba. Cada vez su corazón soñaba con tener un hijo. ¿Me entienden? A tal grado que recuerdo que hasta tuvimos un perrito que se convirtió en un perrijo, ¿verdad? Para mí no, pero para ella sí. Pero era tanto el deseo de ser mamá. Cuando pasa esto, conocemos a Dios juntos. Empezamos a servir en la iglesia juntos. Pero el enemigo empezó a desviar esa atención, no de mí, de ella. Yo empecé a creer que Dios podía hacer algo. Yo empecé a creer que Dios podía cambiar algo. Yo empecé a creer que Dios podía darme un hijo. Me metí con Dios hasta el final. Me metí a todo estudio bíblico. Me metí a estudiar de Dios por todos lados. Yo iba a la reunión de matrimonios, iba solo, porque no me querían acompañar. Pero yo quería aprender para poder tratar bien a la mujer, para poder respetar a la mujer. Yo iba a los estudios financieros, iba a todo tipo de estudios que la iglesia daba. Me metí con todo en Dios. Pero esta mujer decidía alejarse cada vez más. Llegó el momento en el que pasó lo trágico. Hubo un día en el que me di cuenta, ¿verdad?, que ya la felicidad no solamente era conmigo. Eso es un golpe bajo, ¿me entiendes? Y es fuerte cuando uno lo vive. Imagínense, con el saber de no poder tener hijos, con el saber que mi vida en pareja se estaba yendo a la basura, que los años que se llevaban ya no servían de nada. Y si le sumas
que en ese tiempo que estoy en eso, que estoy viviendo solo, me roban el departamento por completo. Me parecía José, hija, yo creo. Eran cosas tras cosas tras cosas. Seguía en la iglesia después de haberme robado el departamento casi 2 meses. Mi hermano le da un paro cardíaco fulminante a sus 38 años y muere solo fuera de esta ciudad sin que nadie le pudiera ayudar. El reconocer su cuerpo fue algo muy difícil para mí, porque yo no permití que mi mamá lo viera. Mi mamá estaba muy mal, y el ver a mi hermano en la plancha era algo muy triste. La forma de su rostro desfigurado por la manera en que le atacó este paro cardíaco, la forma en la que estaba posicionado, era ver su angustia, era ver su dolor de que pedía ayuda. Nos entregaron el acta y decía que estuvo 36 horas vivo, pero inmóvil. Tal vez no me estaba yo en un pozo, tal vez no estaba yo pasando por la esposa de Potifar queriéndome seducir, pero yo estaba viviendo un pozo a mi manera. El pozo en José no era su fin. Hoy, si usted leyó la Biblia, puede saber que eso era parte de su proceso. Lo que pintaba ser una tragedia en José era en realidad la preparación de Dios en este hombre. Lo que parecía, familia, una derrota, se estaba convirtiendo en una plataforma para algo mucho más grande de Dios en este hombre. Lo que parecía un retraso, porque Dios le había mostrado sus planes, le había mostrado sus sueños, y con estas cosas que estaba viviendo parecía un retraso. Yo sentía que estaba viviendo un retraso, porque en vez de que Dios arreglara las cosas, estaba yendo peor. Parecía un retraso. Yo no sé si alguien vivió algo así con Dios cuando vino a Dios. Comúnmente solo lo veo, ¿sabe dónde? Cuando hay gente que verdaderamente le dice a Dios: heme aquí, Señor, transfórmame, cámbiame. Por eso es que muchos no se atreven el venir a la iglesia y el venir a Dios, porque saben que decirle a Dios: transfórmame y cámbiame, lo que hoy les gusta del mundo se va a acabar. Por eso es que muchos no lo aceptan. He escuchado a gente: no, ahorita estoy bien, soy así, así nací y así me moriré. Yo recuerdo muy bien a un amigo que me dijo que él sabía que yo servía en la iglesia, no era yo pastor, nada que ver, pero recuerdo que él me dijo: oye, Julián, necesito un favor, ¿podrías orar por mi mamacita? Tiene un cáncer terminal. Mi mamá ya es de 95 años. Dice: ya estoy resignado, Dios no la dio por muchos años, pero me dijo: me gustaría que pudieras orar para que ella pueda irse bien. Y le dije: oye, hijo, pero ¿y tú por qué no oras? Porque Dios nos escucha a todos. Y me acuerdo, me dijo: es que yo ahorita no quiero nada con Dios. Mi compañero le era infiel a su esposa. Andaba saliendo con una compañerita del trabajo. Fumaba, tomaba, al grado de perderse. Pero fíjese cómo él sabía muy bien que si se entregaba a Dios, tenía que dejar todo eso que ahí le encantaba hacer. ¿Me estoy dando a entender? Pero lo que parece una derrota en Dios se convierte en una plataforma para algo mucho más grande. A veces lo que parece un retraso simplemente es el camino hacia un gran propósito como es el tuyo. Yo le voy a decir algo, familia: usted no está aquí por casualidad. Escúchame, dile al que tienes a un lado: no estás aquí por casualidad. Quien te invitó, quien te trajo, no es esa persona. Esa persona solo fue el instrumento de parte de Dios para hacerte venir hoy. ¿Alguien está entendiendo? ¿Por qué? Porque Dios ha escuchado tus oraciones. Dios te ha visto lo que has pasado.
Dios ha visto cuando sufres, cuando lloras a solas, cuando le hablas a Dios y le pides ayuda. Dios lo sabe. Por eso es que no es un retraso de lo que está por pasar a tu vida. Es un plan de Dios, que el plan de Dios se tiene que cumplir en tu vida. Quien te creó tiene un propósito en ti. Él sabe para lo que eres bueno. Él sabe para lo que va a pasar en tu vida. Él sabe el porqué de tu vida. Él sabe lo que escribió para ti en esta vida. Y cuando uno vive su vida desviado de los planes de Dios, bueno, entre más te tardes en descubrirlo, entrarás a la bendición de Dios. ¿Me está entendiendo? Mientras más sigas orillándote a hacer lo que a ti te gusta hacer y no encuentres el plan de Dios, pues más te vas a tardar. Es como el ir a una playa que viste en internet, pero que en realidad no sabes dónde está. Y decides ir. Hoy, gracias a Dios, pues tienes varias aplicaciones en tu celular que te apoyan eso, pero no es nada seguro. No sabes si te va a llevar. Me acuerdo que fui a ver un cliente cuando estaba en el banco y me mandó allá por el Ajusco, allá arriba. Y cuando me dijo la plataforma, da vuelta a la derecha, doy vuelta, era un barranco. Dije que voy a estar dando vuelta aquí. Es una babosada. A veces esta cosa también falla, ¿me entiende? Pero cuando usted está desviado, usted necesita la dirección correcta para saber a dónde está, para que tenga resultado, ¿me entiende? Y eso es Dios en tu vida. Cuando empieza a ver que tú, que tienes un propósito en Dios, estás caminando en una dirección correcta, Dios te ama tanto que es capaz de decirle al que te trajo, al que te habló de Dios, de decirle: ve e invítalo, dile que venga a escuchar lo que quiero decirle, porque voy a corregir su vida desde hoy. ¿Alguien está entendiendo? José ignoraba que cada etapa difícil lo estaba posicionando para salvar no solamente su vida, para salvar a toda una nación, para también bendecir a Potifar, porque Dios usó a José para bendecir a Potifar, para administrar Egipto de una manera correcta ante la hambruna que se iba a presentar. Pero sobre todo estaba llevando a José a perseverar a su propia familia, a darles un futuro a su propia familia, a poder darles provisión a su propia familia. Tal vez hoy estás pasando por un tiempo difícil. Tal vez hoy estás pasando una circunstancia que no entiendes. Tal vez muchos de ustedes se sienten en un pozo emocional, en un pozo económico, en un pozo familiar, en un pozo espiritual. Pero yo solamente quiero recordarte algo en esta noche: que en Dios, familia, los procesos no son tiempos perdidos. Que Él es capaz de tomar aquello que intenta destruirte y convertirlo en una fuente de bendición, no solo para ti, sino también para otros, para los tuyos. Lo que me deja ver claramente esta historia es que cuando Dios tiene un propósito en alguien, porque Dios tiene un propósito contigo, aún estando en el pozo, no es para desaparecerte, es para prepararte para lo que ha de venir. Yo necesitaba vivir por estas situaciones. ¿Por qué usted cree? Porque no había sabido yo cuidar un matrimonio. Porque en medio de eso, yo los viernes llegaba a mi casa a las 5 de la mañana. ¿Me está entendiendo? Porque yo vivía afuera otra cosa y llegaba a la casa como si no pasara nada. Y si le sumabas a lo que yo tenía, ¿cómo creen que mi matrimonio no iba a estar para abajo? Pero yo tenía que pasar por eso. ¿Por qué? Porque tenía que aprender a cómo tener un cambio, un proceso para que las cosas ahora fueran diferentes. ¿Por qué? ¿Por qué Dios permitió que yo encontrara mi departamento así? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo estaba poniéndome atención en cosas materiales. Porque a mí me encantaban esas cosas. Y al verlas perdidas me sentí muy mal. Pero después dije: pero si tengo a Dios, lo tengo todo. Yo no necesito y no dependo de una televisión de 80 pulgadas. Yo soy igual de feliz con una de 40, de 22, con una de 16. ¿Me entiende? Si Dios te da, qué bueno.
pero que no sea algo que te aferres a eso. ¿Me está entendiendo? Cuando Dios tiene un propósito en alguien, aún el pozo, aún los problemas, no son para destruirte, te están preparando. A mí me preparó, porque yo le dije a Dios: Señor, yo quiero una familia, yo quiero una familia, yo quiero hijos. A donde yo iba veía personas con sus bebés, a donde yo iba veía personas con pequeñitos, y me daba coraje, me daba envidia. Yo decía: ¿por qué? ¿Por qué? Dame la oportunidad de tener hijos. Y ahora, sin pareja, pues ¿con quién los iba a hacer? ¿Me entiende? Empecé a pedirle a Dios por una pareja. Si aquí hay solteros que creen que nunca se van a casar, estás equivocado. Pídeselo a Dios. No importa la edad. Yo tenía 33 años cuando estaba solo, cuando me dejaron solo, cuando me quedé solo. 33 años. Ya era difícil que una mujer bonita, jovencita, pudiera mirarme, o al menos eso yo creía. ¿Me entiendes? Yo le pedí a Dios una buena mujer, una esposa que me tratara bien, que yo pudiera tratar bien, que todo el error que yo cometí antes, ahora lo podría hacer bien. Mire, está mi esposa aquí, pero mi esposa no tiene ni idea quién era el Julián de antes. No tiene ni idea y ni lo va a ver. ¿Me entiende? Porque eso ya se quedó atrás. Yo aprendí que para poder respetar a mi pareja, para poder vivir en armonía, para poder tener hijos como los tengo hoy, tuve que pasar por un proceso. Dios me entregó a mis 2 hijas. Fue un milagro. Pero lo único que hice fue obedecerlo y fue aguantar el proceso. Es lo único que hice. Porque no pagué ninguna operación. No pagué por nada. Simplemente obedecí a Dios. Me entregó una mujer. La he tratado, o al menos he intentado, como Él me ha pedido hacerlo. Y cuando nos casamos, al primer mes, mi esposa quedó embarazada. Al primer mes. Cuando ella me dio la prueba de embarazo, nunca he sido tan feliz como ese día. Y luego veo a muchos renegar de sus hijos. Y luego veo a muchos dejando a sus hijos. ¿Me entiende? Pero tuve que pasar un proceso. Por lo regular, siempre que estamos en un problema, escuchamos cómo podemos salir del problema, cómo se puede salir de un pozo. Porque sabemos que es promesa de Dios que vamos a salir de ahí, ¿sí o no? Pero de lo que casi nunca se habla es cómo se hace aguantar un proceso. ¿Cómo se hace aguantar el que esté uno solo? ¿Cómo se hace aguantar el perderlo todo? ¿Cómo se hace aguantar la situación que uno está enfrentando? Nadie nos enseña eso. Y no hay mejor ejemplo que el de José. Génesis 37:5 dice: una noche José tuvo un sueño y cuando se lo contó a sus hermanos, lo odiaron más que nunca. José contó a sus hermanos un sueño que le costó muy caro habérselos contado. Ese sueño a José lo hizo pasar de ser el hijo preferido a vivir su peor pesadilla. La vida de José fue toda una novela que estoy seguro Silvia Pinal hubiera pagado por casos de la vida real. Y si usted sigue leyendo la escritura, se dará cuenta de algo, que a la gente no le checa esto, a la gente no le hace clic, a la gente del mundo no lo entiende. Uno cree que si está en tantos problemas, que si uno está con un cáncer terminal, que si uno está con que no puede tener hijos, con que si alguien está totalmente perdido en las drogas, en el alcohol,
sin finanzas no puede salir de ahí. La gente no checa las cosas de Dios. Génesis 39:2 dice: a José le fue muy bien. ¿Dónde? ¿Dónde dice? A José le fue muy bien allí. ¿Cómo le va a ir bien con todo lo que estaba viviendo? ¿Alguien me está entendiendo? ¿Cómo puede ser que puedas decir que le está yendo muy bien con todo lo que te acabo de platicar de él? Para el mundo eso es incongruente. O sea, el mundo te puede decir que estás loco. ¿Cómo puedes decirme que te está yendo muy bien? Es como si yo en ese momento que me encontrara así, yo le dijera a mi mamá: sí, estoy muy bien. Le dije a mis hermanas: estoy muy bien. Y a todo el mundo le estaría diciendo muy bien. No estaba bien. ¿Alguien me está entendiendo? Dice que Dios estaba ¿con quién? Con él, con José. Pero además Potifar, que era el jefe de José, vio que Dios ayudaba a José y hacía que todo le saliera bien. Y a partir de ese momento, y gracias a José, Dios bendijo a Potifar en todo. José seguía siendo un esclavo, ¿sí o no? José estaba sin identidad, ¿sí o no? Estaba sin familia, ¿sí o no? Eso es cierto. Pero adivina qué, Dios estaba con él. Y eso era algo notorio, que hasta Potifar lo vio. ¿Quién era este hombre? Era una persona que no sabía de Dios. Recuerden que él era egipcio, ¿me entiende? Él no sabía de Dios. Él no sabía quién era Dios. Él no sabía ni lo que Dios había hecho por el pueblo de Israel. Se estaba dando cuenta de algo, de que Dios existe. ¿Me está entendiendo? En ese momento, esa persona que no conocía nada de Dios, ahora gracias al comportamiento de este hombre y de la bendición de este hombre, ahora Potifar se estaba dando cuenta que Dios es real, que Dios existe y que estaba con José. ¿Alguien está entendiendo? Todo lo que José hacía impactaba. En el trabajo impactaba, en las finanzas impactaba, en las relaciones impactaba, en su forma de vestir impactaba, en su presencia, y todo lo que José hacía quedaba a todos, los dejaba impactados. Cualquier persona se podía dar cuenta que algo no estaba normal. Cualquier persona se daba cuenta que Dios estaba con él. Pero aquí hay algo clave, escuche. José no había salido de la crisis. José todavía era un trabajador. José todavía estaba como esclavo. No estaba saliendo de ninguna crisis. Pero aún, aquí está lo clave, pero aún José estando en la crisis, él era un canal de bendición. Familia, estamos hablando de una persona que estaba en crisis. ¿Cómo es que Dios estaba con él y a este hombre le iba muy bien si estaba en crisis? No checa. Ahora, escúcheme, porque esto es para usted. ¿No será que por lo que estás pasando, Dios lo está usando? Porque de ahí va a bendecirte a ti y a toda tu familia. ¿No será que esa escasez te está preparando porque tenías que reconocer que gastas a lo loco? Que amas los meses sin intereses, aunque no sabes qué es, porque, ¿verdad? Que tienes tarjetas de crédito al por mayor. ¿Qué no será que era necesario que estuvieras en crisis para que aprendieras que el gastar te desfalca, que hay que ahorrar poco a poco, que hay que mejorar las finanzas, que hay que vivir en contentamiento para estar evitando comprar y comprar y comprar y comprar? Porque el que no está contento, por eso se la pasa comprando. Tienen una tele y ahora quieren otra. ¿Pero por qué si tienen una? Porque quiero otra. Esto es falta de contentamiento.
Tienen un carrito y quieren otro. Tienen una bici y quieren un ti, ti, ti. No es cierto, Marquito, está bien padre. Pero ¿me entiende? ¿Me entiende? ¿No será que por eso lo que estás pasando, Dios lo está usando? ¿Para qué? Para bendecirte después. Para que a través de ti Dios también bendiga a mucha gente. Uy. ¿No será mejor que andar diciéndole a Dios: Señor, sálvame del olvido? ¿No será que el Señor quiere usar tu problema para bendecirte a ti y a tu familia? Comúnmente a la gente no le gusta pasar por problemas, porque dentro de todo lo malo sienten que en medio de los problemas todo mundo lo abandona. Quien está pasando por problemas siempre dices: ay, me siento solo, me abandonaron, nadie me quiere, todos me odian. Y sí, tal vez sea así, que todos te abandonen, pero quiero que sepas algo, que quien nunca te va a abandonar, ese es el Señor. Y si lo hizo con José, lo va a hacer contigo. ¿Por qué tendría que ser diferente contigo? Familia, Dios no solo es Dios en los valles, Dios también es Dios en los momentos difíciles. Dios te ama. Vamos a ir al que tienes a un lado: Dios te ama. Te ama tanto cuando te sientes bien machín, bien fuerte, que igual cuando te sientes débil, que igual cuando te sientes bien Cruz Azul, Pumas cuando pierden. El amor de Dios no cambia. No cambia cuando te sientes puro o cuando te sientes sucio después de pecar. Su amor por ti no cambia. Sí, familia, es real lo que te estoy diciendo. Porque muchos sienten que se les va Dios cuando no tienen dinero. Cuando tienen la cartera llena: oh, no soy el todopoderoso. Pero cuando no tienen dinero: ay, Dios, ayúdame. Ay. Sienten que se les va Dios cuando los van a despedir del trabajo, cuando los dejaron solos. Yo sí me sentía que hasta Dios me había dejado solo. Pero Moisés dijo en Éxodo 33:15, Moisés dijo: Dios, si tú mismo no vienes con nosotros, yo no voy a ningún lugar. Vean qué declaración tan fuerte. Moisés, aún en medio de problemas, prefería 1000 veces estar en la presencia de Dios que estar lejos de la presencia de Dios. Él prefería ir a cualquier lugar con Dios que ir a otro lugar sin Dios. Usted tiene que saber eso. David, cuando pecó, porque pecó enormemente, David fue infiel, embarazó a otra mujer, estaba por tener un hijo fuera del matrimonio y Dios lo descubre. Además de que él, para tapar su pecado, manda matar al esposo. Imagínense, estas son historias tremendas. Manda matar al esposo, lo logra. Era algo descomunal. David supo que había pecado. ¿Me entiende? David supo que había pecado, pero también sabía que Dios ya sabía. Y miren lo que le dice al Señor, Salmo 51:1. Ten misericordia de mí, oh Dios, debido a tu amor inagotable, a causa de tu gran compasión, borra la mancha de mi pecado. Miren cómo estaba este hombre. No me expulses de tu presencia, porque yo prefiero estar contigo que sin ti. Porque yo sé que sin ti me va a ir peor. Porque yo sé que sin ti lo puedo perder todavía, aún lo poco que tengo. No me expulses de tu presencia y no me quites tu Espíritu Santo. Ay, familia, ese es alguien que sabe lo que es Dios, la presencia de Dios. David, aún en su falla,
oraba y oraba porque Dios se quedara con él. Oraba y oraba porque la presencia de Dios no se fuera de él. Oraba porque Dios no le quitara su cobertura. Oraba porque Dios no quitara su mano sobre de él. Oraba porque no fuera expulsado de la presencia de Dios. La pregunta es, ¿cómo se le hace? Vamos a decirle al que tiene a su lado, ¿cómo se le hace? ¿Cuál es el secreto para aguantar? ¿Y cuál es el secreto para seguir firme en Dios, aún en medio de lo que estamos viviendo? ¿Cómo se le hace? Porque muchos dicen, ya Señor, suéltame, ya sé que agarras a tus mejores guerreros, pero conmigo ya no friegues. ¿Cómo se le hace? Aguantar y seguir firme en Dios, aún en medio de los problemas. Mire, para mí no fue nada sencillo y yo tuve que aguantar. Tuve que seguir buscando a Dios, seguía orando a Dios, seguía entregándome a Dios. Yo dije, yo sé que si Dios me está prometiendo una familia, la voy a alcanzar. ¿Me entiende? ¿Cómo se le hace? ¿Lo quieren saber? Número uno, tienes que reclamar la presencia de Dios. Reclama por la presencia de Dios. ¿Quieres mantenerte firme en Dios? ¿Quieres mantenerte firme en medio de lo que estás viviendo? Reclama la presencia de Dios. Familia, tú decides si en medio de este problema que estás pasando tienes un corazón dócil y humilde o tienes un corazón duro y lleno de odio. Tú decides. Solo una cosa, dile al que tienes al lado, solo una cosa. Escoge bien. Porque si usted escoge un corazón de piedra, esos corazones nunca salen del pozo. Esos corazones nunca salen de la situación en la que están. Mire, hay gente, matrimonios que perdonan una infidelidad, pero vamos a decir perdón entre comillas, porque puede ser que la mujer o el hombre haya cometido la infidelidad y la pareja lo perdona, pero esa pareja que dice perdonar está tomando ahora una actitud de tener el poder contra la pareja. ¿Sí me entiende? Como Federica y Ludovico Peluche, el cartucho de esposo. ¿Entiende? Ahora yo tengo el poder porque fallaste. En realidad entonces no estoy perdonando, hija. Estoy guardando un odio, un rencor que me la voy a cobrar. ¿Alguien me está entendiendo lo que le estoy diciendo? Eso es una actitud de tener el poder en contra de la pareja y en realidad su corazón nunca fue rendido. José pudo haberse llenado de odio por su familia. Al final dice que José tiene un encuentro con sus hermanos. Yo te aseguro que si hubiera sido tú, te los moqueteas a todos. Hubieras pedido a los guardias, a los guerreros, órale, denles una calentadita. ¿Sí o no? Seamos honestos. Te metieron al pozo, te robaron, te vendieron, te olvidaron. Y de repente vienen a decir, me da de comer, Señor. Uno le da una zarandiza. Pero José no. José pudo haber odiado a su familia, ¿sí o no? ¿Tenía la razón, sí o no? Claro que sí. Pero José decidió ser, como ese dicho de mojarrita enjabonada, lo que no me suma se me resbala. ¿Me está entendiendo? Grábate bien esto, lo de mojarrita enjabonada. ¡No! Que Dios no te abandona porque hayas fallado. ¿Cómo sabe eso, pastor? Porque no los mandó decir en Hebreos 13:5. Nunca te fallaré, jamás te abandonaré. Ay. Mira, familia, yo me aferraría a esta palabra como un sabueso con su hueso. ¿Me está entendiendo?
Si algo te vas a acordar de hoy, si algo te vas a acordar de haber venido a esta reunión, si algo te vas a acordar de esta noche de miércoles, es que el Señor dijo: no te voy a fallar y no te voy a abandonar. Te voy a sacar de ese problema. Te voy a hacer bendición para ti y para los tuyos también. No, 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 no. ¿A quién le vine a hablar yo esta noche? Voy a estar contigo hasta el final. Vamos, familia, usted se tiene que aferrar a eso. ¿Hasta cuándo? Hasta que la voz de tu dolor tú mismo le digas: shut up. Para los que fueron a escuela de gobierno, yo dije silencio. ¿Me entiende? Por eso, ante un problema que estás pasando hoy, deja de estar pensando en tonterías. Vamos a decirle al que dice: ya no pienses tonterías. Vamos, pero díselo así con autoridad. Deja de estar pensando en tonterías. Porque si Dios dijo que nunca te va a fallar, si Dios dijo que no te va a abandonar, es porque no lo va a hacer. Tú te tienes que aferrar a esto. Miren al salmista cuando tuvo miedo. Miren lo que dijo en el Salmo 42:5. Señor, cuando estoy desanimado, cuando estoy triste en mi corazón, lo único que puedo hacer, lo único que me queda por hacer es poner toda mi esperanza en ti. Nuevamente te voy a alabar porque tú eres mi Salvador. Cuando yo viví todo esto, empecé a alabar a Dios con todo mi corazón. Me entregué a Dios con todo lo que era. Le di a Dios todo lo que soy. Le di a Dios todo lo que me pedía. Le di a Dios todo lo que me hacía. Empecé a servir. Íbamos a los parques a ayudar a la gente. Íbamos a los lugares a pintar casas. Íbamos a congresos, a los estados de la república. Íbamos a todos lados a evangelizar. Íbamos a todos los lados a ayudar. Predicaba, enseñaba, daba clases de finanzas. Todo lo hacía para mi Dios. Porque sabía que Él iba a ser mi Salvador. Y yo nuevamente lo empecé a alabar con todo mi corazón. Hasta que un día me invitaron a la reunión de jóvenes. Ahora, con 33 años, hija. Yo ya tenía pelícanos por todos lados, ¿me entiendes? Soy muy velludo, hija. Con 33 años, ¿no quieres venir a la reunión de jóvenes? Chale, yo hasta dije, es broma, ¿no? Nada más porque estoy chaparrito. Y dije, bueno, ya estás. ¿A qué hora es la cochina? No, digo, ¿a qué hora es la reunión? A las 4. Bueno, ya ni me acuerdo, 6 o 5. Bueno, pues ahí voy. Y ya en la mente iba yo, ¿qué voy a hacer con chavitos? ¿No? Ya bien maduro, ¿no? Ya bien alcoholes, bien todo, ¿no? Pero al final soltero, ¿no? Entonces dije, la reunión es para solteros. Me invitaron por ser soltero, no por joven ni por chavito. Me invitaron por ser soltero y dije, va, yo voy. 33 años tenía. En cuanto crucé la puerta, yo todavía estaba, híjole, y si mejor me regreso a ver el partido de la América, porque los sábados pasaba en la noche, dije, mejor me regreso a ver a mi equipo, no sé. Pero en cuanto crucé la puerta, pude ver como una mujer güerita de ojo verde volteó y así. Who is this? ¿Habla inglés la pastora, aunque no lo crea? Dijo, oh my God. ¿Entiendes? Yo entré como el príncipe encantador y Jesús. No se cree, ese día ni nos pelamos. Pero conforme pasaron las reuniones, Dios empezó a hacer algo. ¿Entiendes?
Hasta que justamente en medio de una alabanza, el Señor me hizo ver que era ella. ¿Me está entendiendo? Mire, dile al que tengas a un lado, como sea que te sientas, dile, como sea que te sientes, como sea que te veas, todo tranqueado, todo flaco, ojeroso, sin ilusiones, nunca dejes de reclamar la presencia del Señor, porque Él nunca te abandona. Número 2, tienes que aplicar lo aprendido. Si ya estás aquí, cuando estés afuera, tienes que aplicar lo aprendido. Josué 1:8 dice, repite siempre lo que dice este libro. ¿Cuál libro? Tu Biblia. ¿Me está entendiendo? Tu Biblia. Y medita lo que dice en ella de noche y de día. Yo leía esa Biblia. Yo les voy a mostrar, tengo mi primera Biblia, cómo está encerrada en cada verso que Dios me hablaba. Y yo decía, aquí me está diciendo algo, esto es para esto es para lo otro, esto es para aquello. Ahí está marcado cuando conocí a mi esposa, ahí está marcado cuando Dios me dio la instrucción de darme una empresa, ahí está marcado cuando Dios me dio el llamado, ahí está marcado todo. Usted tiene que encerrar, lea una Biblia, léala, no es aburrida. La Biblia es un gran libro que si te metes en él, puedes ver cómo es una gran historia, algo tan maravilloso, que cuando lo empiezas a tomar para ti, algo empieza a pasar. Dice, medita en él de día y de noche para que hagas siempre lo que éste ordena. Así todo lo que hagas te saldrá bien. Uno tiene que aplicar lo aprendido, familia, cuando uno está en problemas. Cuando estás en problemas como, ay, vamos al banco a pedir prestado. No, tienes que aprender a hacer lo que aprendiste. Tienes que efectuar lo que aprendiste, aplicar lo que aprendiste. Tú no puedes salir corriendo a pedir un préstamo bancario. Tú tienes que esperar a que ver que el Señor sabe prosperar, que sabe proveer, que te va a sacar de ahí si tú empiezas a hacer las cosas comúnmente. Porque cuando uno está en un pozo, lo único que debe de hacer es aferrarse a lo que uno aprendió. ¿Me está entendiendo? Para eso venimos a la iglesia. Vamos, dile al que tienes a un lado, para eso venimos a la iglesia. ¿A qué venimos a la iglesia, pastor? A ser entrenados para esta guerra que el Señor dijo que ibas a enfrentar. Una guerra que no tiene que ver con personas, es en lo espiritual, es contra el diablo, es contra potestades, es contra el enemigo que te quiere hacer la vida de cuadritos. Para eso venimos a la iglesia, para ser entrenados para la guerra que el Señor dijo que vamos a enfrentar. Venimos a la iglesia para saber enfrentar los momentos duros, porque vas a pasar por momentos duros. Vamos a ir al que tienes a un lado, van a venir problemas. Y el venir a la iglesia te prepara para que enfrentes esos problemas. ¿Me está entendiendo? Por cierto, ahorita que hablaba de los jóvenes, he visto aquí a personas que han venido a los jóvenes. Nada más escúcheme, si lo hizo conmigo. Tú no sabes si a lo mejor en ese momento entra Ninel Conde por ahí, no sé. Dice, no anda por aquí un chavo Bricio, no anda por aquí. O Brad Pitt, ando perdido, vengo al mundial, pero vengo buscando a mi hermanita. Bueno, ya me desvié. Para eso venimos a la iglesia, familia. Para enfrentar problemas, para saber cómo salir de los problemas. Mire, familia, lo que nos hace aguantar un problema siempre van a ser las enseñanzas de Dios. ¿Me está entendiendo? ¿Sí me entendió? Para enfrentar todo problema siempre será a través de las enseñanzas de Dios. Por eso las enseñanzas de Dios, manténlas en tu mente y en tu corazón siempre. Amén. Y número 3, para aguantar un pozo, para aguantar una situación difícil, usted tiene que manifestarle a Él lo que te duele. ¿Alguien está pasando por una situación difícil? Vamos, si no, ¿cómo Dios se va a enterar? Díselo. Dile, Dios, estoy pasando por esto.
me está doliendo esto. Vamos, díselo, es válido. Dile que tienes a un lado, es válido. El cómo te llegas a sentir es válido, que lo muestres a Dios. Mire, tal vez crees que no, pero en la Biblia así fue. Jesús dijo: nunca dejen de clamar hasta que lo que quieren que pase, pase. ¿Me está entendiendo? ¿Me está entendiendo? Yo le dije al Señor: escúchame, Señor, yo no quiero estar solo toda la vida. Yo sí quiero una pareja, yo sí quiero hijos. Señor, escúchame, escúchame. Hoy me puedo dar cuenta que me escuchó. Manifiéstale tu dolor. ¿Cuándo? Hasta que pase lo que quieres que pase. Mire, familia, usted se tiene que acostumbrar a orar siendo persistente. Muchos oran: ay, Señor, ayúdame. Gracias, amén. Ay, Señor, provéeme. Ay, uno de a 50. Gracias, Señor, amén. Por 50 pesos molestando a Dios. Vergüenza debería de darte. Si vas a molestar a Dios, hija, pide unos 3 milloncitos para todos. ¿Alguien me está entendiendo? Pero clámale. Clámale. Acostúmbrate a orar con poder, persistente. ¿Estás enojado con Dios? Díselo. Saca tu coraje. Aunque no lo digan muchos, así es, familia. Muchos no lo manifiestan, pero muchos están enojados con Dios. No se lo hacen ver, pero están enojados con Dios. Sácalo de tu corazón. ¿Por qué? Porque eso es mejor que darle la espalda a Dios. Muchos cuando están molestos dicen: ay, me voy, ya no regreso. Digo, nosotros te diríamos: ni que valieras tanto. Y lo mismo también Dios te dice. Pero es mejor que si traes algo con Dios, díselo, a que te vayas de su presencia. ¿Alguien me está entendiendo? Abraham se enojó con Dios. Por si no lo sabes, Abraham le dijo: ¿qué me vas a dar si aún hijos tengo? Era un reclamo. Dios le estaba diciendo que lo iba a bendecir con hijos. Y Abraham le dijo: si ni tengo. Moisés fue uno de los más enojones con Dios. Moisés le dijo: ¿por qué pones la carga de todo esto sobre mí? ¿Por qué pones a todos estos que no aguantan nada más están llorando? ¿Por qué pones a todos estos que nada más están quejando? Ay, estábamos mejor con el otro gobierno. Ay, estábamos mejor. Mire, familia, si usted trae algo con Dios, díselo. Mira, no vas a ser ni el primero ni el último que le haya reclamado algo a Dios. Además, eso te va a ayudar. Pregúntenme qué. Pregúntenme qué. Porque te vas a dar cuenta después de eso que el único necio eras tú. ¿Alguien me está entendiendo? Dios escuchó a estos hombres, pero después pregúntales cómo les fue. Ay, ay, ay. Cuando estás en problemas, familia, no te tienes por qué acostumbrar a vivir así. Escúcheme, no te tienes que acostumbrar a vivir así. Alguien está hoy en un problema, no te tienes por qué acostumbrar así. Si te acostumbras a vivir así, no vas a poder salir de ahí por mucho tiempo. Tienes que reclamar el salir de ahí. Tienes que decirle a Dios: sácame de ahí. Yo se lo dije a Dios: sácame de ahí. Sácame, sácame. Yo no quiero estar igual. Sácame. Vamos, familia, díselo. Sácame de ahí, Señor. ¿Sabe, familia, que hay gente que se ha acostumbrado a vivir como está por años? Ay, no te vayas. Pégame, pégame, pero no me dejes. Mire, ¿cuántos han tenido la necesidad de entrar a un baño público? ¿Y cuántos saben que ese baño público apesta horrible? ¿Sí? ¿A alguien le ha tocado entrar a un baño de esos?
que dice, ahorita regreso. Y yo digo, ¡ay! Cuando coman esto, quítenle los. Es una peste, una suciedad. ¿A alguien le ha tocado pasar un baño feo, maloliente? ¿Verdad que sí? Mira, al principio entras con, y ahí estás poniendo tus papelitos. Pero nada más te acomodas. Bueno, no me puse normal porque así uno no quiere ni tocar al principio. Pero después del primer minuto ahí encerrado, hijo, como que ya no huele tan feo. Es más, hasta contribuyes a que huela. Ya no huele feo, ya huele a rosas. Uno ya hasta coopera aromatizando el lugar. O sea, al poquito tiempo ya no te desagrada. ¿Alguien me está entendiendo con el ejemplo que le estoy queriendo decir? ¿Por qué? Porque uno se acostumbra a estar ahí. Amén. Pero el Salmo 34:17 dice: el Señor atiende al clamor del hombre honrado. Reclama salir de donde estás, reclama, porque lo va a librar de todas sus angustias. El Señor está cerca. Yo dije, el Señor está cerca para salvar a los que tienen el corazón hecho pedazos, para aquellos que han perdido la esperanza. Lo que vine a decirte esta noche, familia, es que cuando estés en un problema, no te acostumbres a vivir así. Clama y manifiéstale a Él que quieres salir de esa situación, porque te aseguro que te va a sorprender lo que vas a ver. Y número 4, apóyate de la familia en la fe. ¿Quién es la familia en la fe? Nosotros, la iglesia, tu familia espiritual. Mire, cuando alguien pasa por una situación y viene y nos dice, ayúdenme a orar, todos oramos. Recuerdo una vez unos jóvenes se fueron de vacaciones en su luna de miel, se fueron a Cancún. Sabrá Dios a qué lugar, qué hotel era tan aislado, no sé qué pasó. Pero recuerdo que el varón me llama y me dice, nos quieren quitar, privar de la libertad, nos quieren secuestrar. Están tocando la puerta del cuarto y nos quieren llevar. Por favor, ayúdenme a orar. En ese momento estaba yo en la iglesia y estaba dando un mensaje cuando le dije, ayúdenme a orar, porque estaba viendo todos los mensajes. Dije, ayúdenme a orar por este hermano. Nos dimos un minuto para orar. Acabado ese minuto, vi el mismo mensaje que decía, gracias a Dios llegó la policía, gracias a Dios que ya estamos bien. ¿Me está entendiendo? Familia, ante un problema, apóyate de la familia, de la fe. Apóyate de tu iglesia. ¿Quiénes consideran esta casa como su iglesia? Los demás no. Mira, uno no puede elegir a sus padres, pero lo que sí puedes es tener buenas amistades. Lo que sí puedes elegir son buenas influencias que te lleven a Dios. ¿Por qué? Mateo 18:20 dice, donde 2 o 3 se reúnan en el nombre del Señor, ahí estoy yo en medio de ellos. Aquí habemos más de 3. Eso quiere decir que Dios está aquí y Dios está escuchándonos. Dios está aquí. Éxodo 17:11 dice, mientras Moisés levantaba el brazo, mire, aquí estaba el pueblo de Israel peleando, y mientras Moisés levantaba los brazos, los israelitas ganaban la batalla, pero cuando los bajaba, el enemigo les ganaba. Moisés comenzó a cansarse y a mantener su brazo en alto lo adormecía. Así que Aarón y Hur le pusieron una piedra para que se sentara y se colocara uno de cada lado para sostenerle los brazos. No estaba solo. Así lo hicieron hasta el atardecer, y de ese modo Josué pudo vencer al pueblo enemigo.
Cuando Aarón y Hur le sostenían los brazos a Moisés, Josué peleaba, familia, y ganaba la batalla. El pueblo de Israel ganó. ¿Gracias a qué? A que hubo familia en la fe que le ayudó y que le soportó en medio de esta situación. ¿Por qué? Porque en los problemas, si eres un cristiano, nunca te vas a encontrar solo. Estamos todos contigo. Para eso nos congregamos. No somos un club de optimismo. Únete a los optimistas. No somos un club de optimismo. Somos una iglesia en la cual peleamos por el hermano. Luchamos en sus necesidades. Si necesita oración, oramos por él. Si necesita que lo levantemos, lo levantamos. Si necesita ayuda, se la damos. No nos juntamos para chismear. Sí, porque aquí hay muchos. No nos juntamos para venir a vender Betterware. Aquí nos juntamos para fortalecernos, apoyarnos unos con otros, pero en fe. Familia, con José, Dios usó sus problemas como los va a usar en los tuyos también. Dios quiere que no olvides esto. Génesis 28:15. Estoy contigo y voy a cuidarte por donde quiera que vayas, y te haré volver a la tierra de la cual te quitaron, te robaron. Ay, es algo profético, ¿eh? No te voy a abandonar, dice el Señor, sin cumplir lo que te he prometido. ¿Alguien lo cree? ¿Alguien lo cree? Vamos a orar. Inclina tu rostro. Padre, te doy gracias por esta noche, pero sobre todo te quiero pedir por las personas que hoy están pasando por un problema, por aquellos que hoy vinieron esperando una palabra tuya. Te estoy hablando a ti, familia, así mantente. Quiero decirte lo que el Señor me mandó decirte. Dice Dios que nunca te ha perdido de vista. Dice Dios que nunca ha dejado de observar todo lo que has pasado. Dice Dios que aunque no lo creas y nunca lo hayas visto, siempre ha estado contigo en medio de esa situación.